Un saludo, querido hermano oyente que nos escucha en este estudio bíblico. Es un placer para mí tener la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y en esta ocasión hemos abierto las Escrituras para meditar un poco acerca de los pasajes que encontramos de los versos 16 al 21, los cuales vimos la semana pasada, la primera parte de este estudio, de estos versos de Juan 3, 16 al 21. Quiero pedirle en este tiempo que podamos acercarnos a Dios en oración para que luego entonces abordemos la segunda parte de este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por todas tus misericordias y tus bondades en nuestras vidas. No merecemos nada de lo que hemos recibido, mas sin embargo a ti te ha placido darnos, Señor. Aún en medio de estos tiempos difíciles, en el que tú juzgas al mundo, Señor, con tu mano poderosa, has sostenido a tu iglesia, Señor, le has dado, Padre, el alimento a través de la exposición de tu palabra, fortaleza y ánimo, Señor. Sabemos que muchos hijos tuyos ya han partido ante tu presencia, Señor, a causa de esta pandemia. Y nos gozamos, Señor, en saber que tú los has llamado para que estén contigo, para que estén disfrutando de tu presencia, para que estén glorificados ante ti, Señor. Ya no tendrán que batallar más con el pecado, sino que están ante ti mismo, Señor, disfrutando en la eternidad. Y nosotros también, Señor, esperamos con ansia ese momento en el que tú llames a cada uno de tus hijos, nos llames a nosotros, o que tú vengas, Señor, a jugar a este mundo ya con el regreso de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, y estemos con Él para siempre, Padre. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra, pedimos, oh Dios, que tú nos dé sabiduría y entendimiento, que ilumine nuestras mentes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender las verdades que hay en ella, aplicarlas a nuestras vidas, Señor, y creerlas y compartirlas con los demás, Padre. Permíteme ser un mensajero fiel de tu palabra y no desviarme, Señor, de ella, sino que presentarla tal cual como tú nos la has dado y que ella pueda impactar la vida de tus hijos que escuchan este estudio, Señor. Transfórmanos con el poder de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querido oyente, estamos abordando Juan 3, 16 al 21. Puede abrir su Biblia, por favor. Voy a tener la lectura nuevamente de estos pasajes y leemos así de las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de la porción de la palabra de Dios. Y decíamos la semana pasada, cuando abordamos la primera parte de este estudio, que habíamos dividido estos pasajes en 3 puntos. El primer punto que vimos, de los versos 16 al 17, nos mostraban cuál había sido la respuesta de Dios ante la incredulidad humana. Y partíamos del hecho de que estos pasajes nos mostraban parte o nos mostraban el carácter de Dios en lo que se relata aquí. Dice Juan en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
nos introduce Juan a la manifestación del carácter de Dios, de su amor. Ahora bien, en la actualidad es importante decir que se hace mucho énfasis en el amor de Dios. Dios es amor, escuchamos decir. Solo debes amar a Dios. Dios ama a todas las personas. Solo debemos predicar del amor de Dios. Lo importante es que nos amemos. Si hay divisiones de doctrina o si tenemos práctica diferente dentro de nuestra iglesia, eso no es importante. Lo importante es que nos amemos, que le hablemos al mundo y que le digamos a los incrédulos que Jesucristo le ama. Y eso es un mensaje muy popular en estos días. Otras personas dicen, no importa la doctrina, importa que tengamos amor unos con nosotros. Debo decir que el amor es muy importante. El apóstol Pablo en sus cartas dice que aunque yo conociera misterios, ciencia y lo oculto, y si aún entendiese los enigmas de Dios, estoy parafraseando el texto, dice, aunque yo diera mi cuerpo como sacrificio, aunque me inmolara, por decirlo así, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Soy como un metal que resuena, un címbalo, solo emite un sonido que no tiene significado como tal. Es cierto, el amor es un fruto del Espíritu Santo que es dado a todo verdadero hijo de Dios. Y no es una cualidad que yo adquiero o no adquiero. Es decir, que es imposible pensar en un creyente que no tenga amor, que actúe sin amor. Eso sería evidencia tal de que lo más probable estamos frente a una persona no cristiana. Pero en Juan 3:16 no se habla del amor del hombre, de mi amor hacia Dios, ni de mi amor hacia mi prójimo. Es algo más elevado, decíamos la clase pasada, es algo más sublime. Se trata del amor de Dios, de su carácter. Pero tenemos que decir que el amor no es la única cualidad o virtud o atributo del carácter de Dios. Y Juan nos los va a decir más adelante en este relato. Pero vemos que él lo introduce a esta manifestación del carácter de Dios, su amor, el infinito amor de Dios que se ha manifestado de una forma gloriosa, inimaginable para nuestras mentes, inimaginable para nosotros. Ante nuestra incredulidad, ante nuestra rebelión, ante nuestro pecado contra Dios y sus mandamientos y sus preceptos, Dios toma una acción. Él da una respuesta. Él manifiesta su amor. No porque Él patrocine nuestra incredulidad, no porque Él esté satisfecho con nuestra rebelión y pecado. Al contrario, las Escrituras nos dicen una y otra vez que Dios aborrece el pecado y hay advertencias tan severas, querido oyente, tan severas que nos deben hacer temblar de pánico y terror, porque el propio Dios dijo en su palabra que sin santidad nadie le vería. Y debo recordarle que las acciones que Dios ha tomado en su momento contra el pecado han sido severas. Él desterró a Adán y a Eva del huerto del Edén. Los expulsó por completo por pecar contra él. De la misma manera mandó un diluvio sobre todo el mundo conocido y solo salvó a unos cuantos, a Noé y su familia. Al resto los exterminó. ¿Dejó Dios de ser un Dios de amor? En ninguna manera. Sigue siendo un Dios de amor, pero un Dios que es santo y que no va a negociar y no va a patrocinar el pecado.
Les recuerdo, querido oyente, que también Dios mandó este fuego y este azufre que consumió Sodoma y Gomorra y solo salvó a Lot y a sus hijas. Porque aún su esposa, que desobedeció el mandato de Dios a través de los ángeles, pereció en una estatua, como nos relata el pasaje bíblico. Y así aún el pecado de Israel en el desierto fue juzgado por Dios, y aún en el Nuevo Testamento se nos sigue diciendo que Dios no ha cambiado lo que Él opina o piensa en cuanto al pecado, sino que Él sigue aborreciéndolo igual. Estamos bajo la gracia, es verdad, pero eso no significa que Dios ha hecho flexible sus mandamientos para nosotros. Así que Juan introduce el carácter de Dios a esta manifestación del amor más glorioso e infinito que pudiéramos entender. Debemos tomar en cuenta esto, que Dios ha mostrado su amor, ha comunicado, ha establecido su relación con nosotros. Juan dice, respondiendo a la objeción o la pregunta que alguien pudiera hacer, ¿de qué manera ha sido la forma en que Dios manifestó su amor del que usted habla, pastor, o del que leo en la Biblia? Bueno, dice Juan, ha sido de tal manera, ha sido tan grande, ha sido a un grado tan infinito, ha sido de una forma tan trascendente y gloriosa que no podemos comprenderlo en nuestra mente limitada. Es una expresión tan sublime del carácter de Dios que es incomprensible para nosotros. Él amó de tal manera que dio a su único Hijo. Esa ha sido la forma en que Dios amó. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. Este hecho de haber dado nos da la idea de que fue entregado. Dios lo entregó como sacrificio para satisfacer sus demandas, porque no hay y no ha existido y no existirá hombre alguno que pueda satisfacer las demandas de este Dios Santo a través de sus obras pecaminosas. No lo hay. Por eso Dios muestra su amor de tal forma que da a su único Hijo para hacer posible la salvación. No para hacer posible la salvación como lo ve el universalista, que piensa que todos seremos salvos al fin de cuentas. No importa si creíste o no, serás salvo. Tampoco como aquellos que piensan que la labor de Cristo solo fue hacer posible una salvación, pero que Cristo no salvó a nadie en particular, sino que su trabajo solo era hacer posible la salvación y que ahora depende del hombre si recibe o no este gran don. En última instancia, quienes tienen este tipo de pensamiento hacen ver a Cristo tan débil, solo cumpliendo una labor y dejando todo el poder, toda la soberanía al hombre, quien en última instancia es el que decide si acepta o no el regalo de salvación o la obra salvífica de Cristo. Querido oyente, eso es una gran herejía, al igual que los que piensan que la salvación es universal y que todos serán salvos. Es una gran herejía que aún se enseña dentro de nuestras iglesias evangélicas y que muchas personas responden amén, amén ante esta gran blasfemia. ¿Por qué
de tal manera ha sido este amor que Dios no va a permitir que la manifestación más grande de su amor sea tratada de una manera tan baja y rechazada por los hombres, que Él ha dado a quien a ser objeto de este amor, ofreciéndole la salvación. Así que vemos que el pasaje nos sigue diciendo que Dios es el autor de esta salvación, de este amor, porque ha salido de Dios y que ha tenido como objeto el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Decíamos que uno puede pensar que en el texto da la idea de que se salvase a todos y que todo el mundo fuera salvado. Pero vemos que la palabra cosmo indica a la humanidad, sí, caída en el sentido internacional de que Dios ha mostrado su amor y salvado a hombres de toda tribu, de toda nación, de toda cultura, de cualquier estrato social, de cualquier lenguaje, no exclusivamente a judíos nada más, sino que Él ha elegido de todo el mundo a quien salvar, a quien hacerlos santos y a quien apartarlos para llamarlos hijos suyos. Él ha mostrado este amor tan grande a estas personas que Él ha dado este don precioso, su Hijo el unigénito. Todo el énfasis cae en este don precioso. Él dio a su Hijo, a su amado Hijo, quien desde toda la eternidad ha estado a su lado, por quien, como dice Pablo en Colosenses, fueron hechas todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten y quien sostiene todas las cosas, quien es la misma imagen del Dios invisible, Jesucristo. Jesucristo no es una opción más. Jesucristo no es otro camino, o como algunos blasfemos, y debo decirlo con palabras tan severas, se atreven a decir que es otro avatar como Buda, como Alá, etc. No, y no, y mil veces no. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el Salvador y Señor de todas las cosas, el Rey de Reyes que gobierna y sostiene todo con su mano. Ese es el don que Dios ha dado. ¿Con qué propósito veían en la clase pasada? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, indica a este grupo que cree. Significa que hay un grupo que no cree. Quienes creen son aquellos que han recibido el don de la fe y, como dice en la Escritura en Efesios 2, ese don es por gracia y no por obras. Efesios 2, 8. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido oyente, hablábamos del amor en la introducción y veíamos que decíamos que se enseña mucho sobre el amor de Dios. Dios nos ama, Dios no quiere que te pierdas. Tú solo debes amar y solo debemos predicar del amor. Querido oyente, entiende esto, que en Juan 3, lo que hemos visto en el 16, esta expresión no se pierda, en el original denota la idea de ser destruidos, no una vez, sino eternamente. Recibirás todo el castigo, toda la ira, toda la justicia de Dios de manera constante en el infierno. Recibirás todo este castigo. Recibirás la destrucción total de tus obras y el sufrimiento por los siglos de los siglos, por no haber confiado en Dios y rebelarte contra sus mandamientos.
para que todo aquel que en Él cree no sea destruido, mas tenga vida eterna. Porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. Porque ya el mundo está en un estado de condenación. Cayó con Adán en el huerto, con el Padre federal de todos los humanos. Pecaron y hemos estado en un constante estado de condenación, apartados de Dios, alejados de Él, expulsados de su presencia. Ya es nuestra naturaleza esta en la que estamos. Necesitábamos la interferencia del Todopoderoso, mostrando su amor, dando a su Hijo, haciendo posible la salvación de aquel a quien Él ha llamado para hacerlo objetos de su gracia. Esta ha sido la respuesta de Dios a nuestra incredulidad, querido oyente. La segunda parte dice, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra incredulidad? Verso 18 sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde que estas palabras que Juan nos relata salieron de los labios de Jesús. Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos. A los que creen, esta palabra se puede traducir como quienes han puesto su confianza en Jesús o los que confían en la obra de Cristo. El que permanece en Cristo por la fe no es juzgado. Esto es, nunca se va a pronunciar contra quienes creen en Cristo una sentencia de condenación. Dice el texto, el que en Él cree no es condenado. Así que desde ahora aparece sin culpabilidad ante los ojos de Dios por la justicia de Cristo, porque ha sido salvado, ha sido justificado. Se le han imputado toda la obra de Cristo, su obediencia activa y pasiva y aún su santidad, de manera posicional, de que Dios ve a estas personas como santos ante Él y lo adopta y los llama sus hijos. Nadie podrá acusarlo. Dice Pablo en Romanos, ¿quién nos podrá acusar? Nadie. Cristo nos justifica. Estos son quienes han creído. La otra parte, el otro grupo en el que Jesús divide a los que han oído el mensaje, son los que no creen. Quienes rechazan el mensaje y no creen en Cristo como el unigénito de Dios, recibirán consecuencias muy severas. Dice la Escritura, ya han sido condenados, es decir, han sido juzgados por Dios y ahora, desde esta misma vida, recibe la justicia de Dios por sus pecados. Sigue diciendo Juan en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En este versículo se anuncia el veredicto contra todos los que rechazan a Cristo. La palabra traducida como amaron, en su implicación original, denota la idea de un deseo fuerte e intenso en el corazón del hombre. Este sentimiento incontrolable por pecar, por mentir, por engañar, por robar, por matar, por pelear, por discutir, por practicar actos inmorales como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad o la idolatría, por practicar la borrachera, el bochinche y la incredulidad ante la palabra de Dios. Ellos han amado las tinieblas, han rechazado el mensaje de la luz del Evangelio, han abrazado y están con todos sus deseos de manera ferviente practicando estas abominaciones. Dios juzgará a
todos los hombres, todo ser humano se presentará ante la corte divina y serán juzgados y castigados por rechazar a su Hijo Jesús y por haber amado las tinieblas y las oscuridades del pecado. El verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice el texto que hace, es la palabra griega praxos, que significa practica. Es decir, que estas personas están desempeñando y haciendo de manera repetida o de forma habitual esta actividad, el pecado. Están habituadas a hacer lo malo. Todo individuo, sea cual sea, que practique el pecado como parte de su vida, rechazando y aborreciendo los estatutos de Dios, debe entender que todo el juicio que Dios ha decretado se cumplirá sin faltar una sola palabra. Querido oyente, ya basta de esa herejía también llamada cristianismo carnal. Escucho personas decir, ese hermano es cristiano, pero es carnal. Si hay algo en lo que estoy de acuerdo en cuanto al cristiano carnal, y solo en esto, es que la única manera en que somos carnales es que estamos en este cuerpo de carne. Pero la Escritura habla de manera clara y precisa de que a todos aquellos a quien el Padre ha llamado, aquellas ovejas que son del redil de Jesús, a quienes Dios le ha dado su Santo Espíritu y le ha justificado y le ha santificado y le ha regenerado, también dice la Escritura que Dios le ha puesto buenas obras para que anden en ella. Y también dice las Escrituras en Judas 1, 24, 25, que Dios es todopoderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de Él sin mancha, con gran alegría. Así que si hay algo en lo que somos carnales, solo por tener este cuerpo, esta humanidad caída que batalla contra nosotros. Pero en ninguna manera podemos hablar de aquel que siendo hijo de Dios practica, vive y goza el pecado y se disfruta, como a veces oímos, se apartó por 20 años y ahora regresó, nunca fue creyente. Ahora sí regresó y da fruto de conversión, es que ahora sí es un hijo de Dios. ¿El creyente va a pecar? Sí, pecará. Pero dice Juan en sus cartas, el que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios. Así que, hermano, cuando se dice que un cristiano practica el pecado, podemos estar seguros que estamos ante un no cristiano. Tal fenómeno del cristiano carnal no existe. Dios no engendra hijos deformados. Al contrario, Dios provee un nacimiento milagroso desde lo más alto para que sus hijos salgan santos. Dios no ha obrado esta gran regeneración para que se produzcan creyentes deformes que, aunque han sido salvados, siguen gozando y disfrutando del pecado como lo hacían antes de ser salvos. Al contrario, Dios engendra hijos que luchan cada día contra su naturaleza pecadora, mueren cada día al pecado, sienten culpa por su pecado y son fortalecidos y restaurados por el Espíritu Santo que Dios da a sus verdaderos hijos, quien los forma más y más cada día a la imagen de su Santo Hijo Jesucristo.
¿Cómo nos atrevemos a llamar a un no creyente hijo de Dios cuando vemos que sus frutos no glorifican y no son de acuerdo a las Escrituras? Dice Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cerramos este estudio con el verso 21 y vemos aquí los beneficios de confiar en Dios. Dice el texto bíblico: más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora más que nunca debemos recordar y tener claro que la venida de Jesucristo ha sido la manifestación más grande de amor, de gracia y de misericordia. Dios no debía hacerlo, no lo merecíamos, no lo merecemos. Sin embargo, Él lo proveyó. Él lo proveyó para salvar a quienes Él en su gracia sí lo haya designado. Somos animados a abandonar toda práctica de pecado. El que persevera en vivir una vida de pecado, en rebeldía contra Dios, confiando en sus propios deseos, tiene por seguro reservado de parte de Dios toda su ira, todo el castigo por la eternidad. Somos confrontados a abandonar todo pecado, a practicar una vida de verdad, a vivir ante la luz de Cristo. La palabra de Dios nos invita a permanecer en ella, como dijeron los reformadores, coram Deo, a vivir en la presencia de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por su santa palabra. Amén.